de la población que se encuentra en edades activas. Y bueno, y esa sería como la condición fundamental para que esa población pueda de alguna manera atender a la población que se encuentra en los otros dos extremos de la pirámide de edades. Entonces esa es de alguna manera la concepción. Yo no sé si por aquí la teníamos, pero aquí está, tenemos en esta gráfica, aquí tenemos, esta es la población azul, es la población que se encuentra de 15 a 59. Esos porcentajes van a ir creciendo. Hay un punto en el 2020, más o menos, que empieza a descender el porcentaje, porque esta población de alguna manera crece porque estos ya habían nacido. Pero aquí ya es el efecto de la disminución de la fecundidad. Ahora, ¿qué pasa con la población de 0 a 14? Cuando la fecundidad era alta, en los 50-60 crecía rápidamente, viene la disminución de la fecundidad, empieza a descender rápidamente, y a partir de aquí va a llegar un momento en el que se va más o menos a estabilizar. Por el otro lado tenemos la población de 60 años y más, que venía descendiendo como resultado de la disminución de la mortalidad, el incremento de la esperanza de vida, pero llega un momento a partir del año 2000 que va a empezar a crecer, y esto, si lo seguimos más adelante, pues va a crecer de manera exponencial. Entonces el bono demográfico es un punto tal que, digamos, tenemos un máximo aquí en términos de la población de edades activas. No tenemos tanta población de edades avanzadas, ni tampoco tenemos tanta población en edades jóvenes. Entonces la idea es que esta población apoye a estos dos grupos, pero para que los apoye, estos necesitan tener empleo. Muy bien, muy bien. Ya que estamos en esta y otras gráficas, ¿qué técnicas usaron para el pronóstico a 50 años? Bueno, en demografía hay unas técnicas de proyección que se utilizan. Hay un método que se llama el método de Leslie. Lo que hace el método es proyectar de manera independiente lo que va a ocurrir en la fecundidad, lo que va a ocurrir en la mortalidad y lo que va a ocurrir en la migración interna e internacional. Y se meten en una matriz que contiene probabilidades de supervivencia y contiene también, digamos, indicadores que nos darían el número de nacimientos estimados en el futuro. Entonces, son técnicas que de alguna manera siguen un comportamiento que se le llama la transición demográfica. En demografía, digamos que la demografía tiene como sus propias, digamos, técnicas de proyección, porque tienen comportamientos, digamos, que teóricamente siguen una evolución. Entonces, pues se utilizan esas técnicas de proyección y se meten en una matriz, se hace la proyección. Ahora, hay cuestiones que son discutibles. Por ejemplo, las proyecciones de población pues consideran el incremento de la esperanza de vida al nacer. Ahí, si nosotros vemos lo que uno se imagina en términos de la esperanza de vida al nacer, por aquí aparece alguno de los, en esa esperanza de vida al nacer. Esta es una proyección muy conservadora. Cuando se hacían las proyecciones aquí en los años 70, se decía que México no iba a tener una esperanza de vida superior a los 70 años. No, o sea, las proyecciones, si uno ve lo que hacían los que proyectaban aquí, no llegaban las esperanzas de vida ni a los 65 años. Pero hemos estado viendo que esto pues, se ha ido de manera significativa, y como les comentaba, los demógrafos de los países desarrollados están viendo lo que pasa con la estructura de las defunciones por edades. Entonces no se les muere nadie de los 0 a los 90, y de pronto entre los 90 y los 95 hay un óptimo, un máximo. ¿Qué quiere decir? Pues que se están muriendo a edades superiores a los 90. Pero lo que es muy interesante es ver cómo ese óptimo se está recorriendo a edades más avanzadas. Es decir, uno se está desfasando hacia
los 90, 95 y 100 años, que es el caso de Jean Clament, que llegó a vivir 120 años. Entonces hay muchos estudios que hablan de los centenarios. O sea, antes no era un estudio importante todo lo que tenía que ver con la población, digamos, de 100 años o demás. Pero ahora es algo que ya, digamos, está, digamos, haciendo cada mes más popular dentro de la investigación demográfica. Entonces, pues se proyectan cada una de estas cosas de manera individual, igual que la tasa global de fecundidad, igual que la migración internacional, se mete en una matriz de proyección con probabilidades de supervivencia y se hace la proyección. Y luego se hacen proyecciones con distintos escenarios. Esta no cambia mucho en las proyecciones de población, pero sí la fecundidad o la migración internacional. Y a partir de ahí pues se hacen proyecciones. Cuando se hacían proyecciones aquí en el año 70, se hablaba de que México iba a tener una población de 150 millones de habitantes. Así se decía, porque México duplicaba su población cada 20 años. Es decir, empezamos con entre 25 y 30 millones de habitantes en los años 50, y luego subimos a 50 millones en los 70, y entonces bajo esa tendencia, como se duplicaba cada 20 años, porque la tasa de crecimiento de 3.5% significa eso, hay una regla que es dividir 70 entre 3.5. 70 es el logaritmo natural de 2 multiplicado por 100, es como el tiempo de duplicación. Digamos, es un indicador que se utiliza mucho entre los actuarios para ver el tiempo en el que un monto se multiplica. Cuando uno analiza estimaciones, digamos, de montos, no de población, sino de interés, tasas de interés, cuando las tasas de interés son del orden de 70%, y si uno aplica la regla 70 entre 70%, encuentra que es 1. ¿Qué quiere decir 1? Quiere decir que cada año se duplica el monto de la deuda si es que no se paga. Claro, y eso es lo que significaba la tasa del 3.5%, se iba duplicando. Ya tiene sus propias técnicas, se viene haciendo de manera, digamos, ya más, de manera regular desde los años 60 del siglo pasado, y ahora el Consejo de Población realiza estas proyecciones de manera ya prácticamente pues, decenal o quinquenal, porque dependiendo que se tenga una nueva información. Entonces, y se van ajustando. Y se van ajustando. Naciones Unidas también hace sus proyecciones de población que pues a veces coinciden de manera muy cercana a lo que ocurre en el país. Y esto tiene que ver con lo demográfico, tiene su forma de proyección porque tiene una inercia. La inercia que tiene que ver con la estructura por edad. Y esta estructura, por eso uno la ve aquí, son la gente de 15 a 50, pues son las mujeres que se encuentran en edad fértil. Es un mundo de mujeres. Entonces, tienen una inercia, aunque se detenga la fecundidad, continúan haciendo nacimientos, y sigue creciendo la población. Es como un barco que va navegando en el mar, paran las máquinas y el barco no se para automáticamente, sino continúa por la ley de la inercia. Lo mismo ocurre con la población, pero la inercia la tiene en la estructura por edad de la población. Entonces es una característica que no tienen otras ciencias sociales. Esta sí, ¿no? En términos de la fecundidad, en términos de la migración internacional. Es inercial, entonces. Es inercial, esa es una ventaja desde el punto de vista de los pronósticos. Claro, como monto total, pero cuando uno analiza ya lo que ocurre, digamos, en variables de manera muy concreta, que ya no es tan sencillo que uno pueda hacer proyecciones. Por ejemplo, la migración internacional, de 300.000 que se venían observando anualmente, pasaron a 600.000 según las estimaciones del Consejo Nacional de Población. Ese tipo de cosas nunca se pudieron predecir, porque pues, dependían de otras condiciones de orden económico social que la verdad es que no nos sabíamos de nosotros, de alguna manera, no teníamos los elementos para poder hacer el pronóstico. No se había trabajado sistémicamente. No se había trabajado sistémicamente, y bueno, una cosa que tiene que ver justamente de las proyecciones, la proyección sí es algo que pues es todo un sistema, claro. ¿no? La proyección es un sistema demográfico, un sistema donde existe una vinculación entre todas las variables, de todos los componentes, porque